Existe de hecho una tradición histórica que comenzó con las crónicas reales de Etiopía, que afirma que allí está el Arca de la Alianza. ¿Pero es verdaderamente confiable esa tradición? Historiadores, estudiosos de la Biblia y miembros de la academia en general no aceptaron la hipótesis de Etiopía. Pero la mayoría no viajó a Etiopía, no comprenden la base de sus afirmaciones, simplemente opinan que el Arca de la Alianza es tan importante que jamás hubiera logrado llegar a una remota parte de África. Existe una construcción, un templo subterráneo al norte de Etiopía, en la ciudad de Aksum, debajo de una iglesia que hasta el día de hoy se llama la Iglesia de Sión. Se dice que en este lugar reside la verdadera Arca de la Alianza. No obstante lo que los demás crean o digan, una cosa es segura. La Iglesia Ortodoxa Etíope rinde culto a una reliquia que ellos creen que es la verdadera arca. Está protegida por un guardián, un sacerdote cóptico, que jamás abandona su consigna y no permite que nadie la vea. A la edad de 7 años, el nuevo guardián es llevado al templo. Él será la única persona en ver detrás del manto rojo desteñido, la más sagrada de las reliquias, hasta el día en que muere. Otras iglesias de la cristiandad en toda Etiopía también poseen réplicas del arca ocultas en cuartos, a las que también se refieren como reliquias sagradas. Si algo les ocurre a esas réplicas, la iglesia se considera desacralizada. Hasta las réplicas son consideradas tan sagradas que la gente puede esperar horas para ser tocados y bendecidos por sus guardianes. No existen dudas de que los etíopes consideran a la posesión que tienen de esta reliquia bíblica no solo como una leyenda, sino simplemente como historia. Ahora estamos en el recinto del monasterio de Santa María y esta es la bendición para ustedes. Bienvenidos al monasterio de la Iglesia de Santa María y bienvenidos a la Santa Arca de la Alianza. ¿Existe alguna evidencia de la historia etíope que no sea su poema nacional Kebra Nagast? Sabemos que en 1936 hubo un intento por parte de Mussolini y sus tropas italianas de invadir Etiopía para capturar el Arca de la Alianza. Este objeto, según la revista Bnei Brait, fue trasladado en 1936 para impedir que cayera en manos del ejército italiano. En 1965, como nos lo refiere un programa del príncipe Mengesha Seyum, gobernador general de Etiopía, él como príncipe real y gobernador general, llevó a Isabel II de Inglaterra, en 1965, de gira real por toda Etiopía. Allí nos contó que la llevó a conocer el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza está en las cámaras del sótano de Sión de la Iglesia de María en la antigua Aksum. El guardián del arca, los sacerdotes, mi padre y el emperador Selassie me confirmaron que es el arca verdadera y que está allí. Mucha gente famosa visitó el arca en la iglesia, incluyendo a la reina Isabel II y el príncipe Felipe en 1965. Hasta la fecha, más de 100 personalidades mundiales han visitado Etiopía con el expreso objetivo de ver el arca. ¿Sería posible que jefes de Estado aún vieran en el arca supuestamente el poder de destruir ejércitos y proteger a quien fuere que la poseyera? Esté en Etiopía. No han estado en Etiopía, ni han visto a la gente venerar el lugar que se cree contiene la verdadera Arca de la Alianza. Es su orgullo. Hay más de 50 millones de personas que creen que el arca se encuentra allí. Esto no es un invento o una leyenda que surgió de la nada. Creo que tiene un sustento en la historia porque estas personas tienen la convicción de que el Arca de la Alianza se encuentra allí. Pero si la ciudad de Aksum no existía en tiempos de Melinec, el arca de alguna manera abandonó Jerusalén durante ese periodo. ¿Eso mismo no prueba que la tradición etíope es simplemente un mito? Ni siquiera es necesario que creamos que Melinec tomó el Arca de la Alianza durante el reinado de Salomón. Hay evidencias de que el Arca de la Alianza dejó Jerusalén unos 300 años después. Las investigaciones finalmente llevaron a una época particularmente violenta en la historia de Israel, según la describe la Biblia. El reinado del idólatra rey Manasés, el que, entre otras blasfemias, instauró un ídolo pagano en el altar sagrado del templo. El rey Manasés practicó la brujería y el encantamiento, hasta entronizó ídolos paganos en el templo. Los sacerdotes leales no hubieran permitido esto, hubieran llevado el Arca de la Alianza a algún otro lugar. Esta ciertamente es una presunción razonable, pero ¿a dónde llevar el arca? ¿Y qué evidencias hay de que algo tan sagrado como el Arca de la Alianza fuera retirado del templo por el clero?
Se construyó un templo judío fuera de Jerusalén durante el período del primer templo. Esta fue una empresa extraordinaria por lo importante. No parecen haber justificativos para la construcción de un templo en ningún lugar que no sea Jerusalén. Si uno se remite a los textos bíblicos, se encuentra que la razón para la construcción del templo en primer lugar se establece muy claramente. Quería en mi corazón construir un hogar de reposo para el arca de la alianza del Señor. Investigaciones posteriores demuestran que el templo fue construido por los sacerdotes que desertaron del maligno reinado de Manasés. El doctor Atif Hanna estuvo trabajando personalmente en las exploraciones arqueológicas a la isla Elefantina desde hace más de 20 años. Según el doctor Hanna, se encontraron escrituras que afirman que el Arca de la Alianza estaba allí y descansó en ese templo. Este lugar fue construido con las mismas dimensiones que el Templo de Salomón en Jerusalén, pero finalmente resultó destruido. ¿Por qué quedó completamente en ruinas? ¿Y quién fue el responsable? Hubo un conflicto entre judíos y egipcios. Era una práctica habitual de los judíos sacrificar un carnero cada mañana al amanecer. Pero sucedió que el carnero era el dios favorito de los egipcios, Hnum, y no les caía en gracia que se sacrificaran a su dios. La comunidad judía simplemente dejó de ser bien recibida en la isla de Elefantina. El arca, si alguna vez estuvo allí, desapareció nuevamente junto con los fieles. Pero el doctor Hanna, basándose en sus propios estudios, desarrolló una interesante teoría de la historia del arca. Según el doctor Hanna, los judíos de Elefantina escribieron una carta a Jerusalén pidiendo ayuda para reconstruir el templo. Pero cuando los judíos de Jerusalén descubrieron que había otro templo, montaron en cólera y censuraron a los judíos de Elefantina por haberlo construido. Los judíos de Elefantina ya no fueron recibidos en Jerusalén y como eran repudiados en Elefantina, tomaron el Arca de la Alianza y siguieron el río Nilo hacia el sur. ¿Podría ser este el verdadero derrotero de la verdadera Arca de la Alianza? Es posible que no fuera Melinek, sino un grupo de sacerdotes judíos quienes llevaran el arca hasta Etiopía. ¿Saben los jóvenes judíos etíopes dónde podría estar el arca en la actualidad? El misterio continúa develándose. Si el Arca de la Alianza fue retirada de su lugar en el templo para protegerla de las blasfemias del rey Manasés y llevada a la isla de Elefantina, eso aún deja cuestiones sin resolver. ¿Cómo hizo el arca para llegar desde Egipto hasta Etiopía? ¿Y cómo llegó a estar en posesión de los cristianos? El extenso sistema del río Nilo lleva finalmente a uno de dos afluentes. El primero, claro está, es Uganda, el otro, el Nilo Azul, de donde recibe la mayor parte de sus aguas, está en el lago Tana, en Etiopía. Uno de los descubrimientos más asombrosos de la investigación de Hancock y Kornuk fue en una isla pequeña confinada en este enorme lago en Etiopía. Aquí se encontraron con una historia sorprendente. Es sumamente trabajoso llegar a la isla de Tanakirkos. Lleva 3 horas y media de viaje en un bote pequeño. Es uno de los más largos en toda África. Y los etíopes consideran a la isla de Tanakirkos un lugar muy sagrado. Esta diminuta isla es uno de los santuarios más protegidos de Etiopía. De apenas 1,5 kilómetros de largo y cubierta con profusa vegetación, su acceso es muy restringido. Pocos tienen la suerte de visitarla y solo se admiten hombres. Cuando llegué a la isla de Tanakirkos me dio la sensación de que era el lugar más misterioso donde hubiera estado. Es como hacer un viaje en el tiempo. Ellos cultivan su propio maíz, fabrican sus ropas, viven en chozas de paja, viven como hace miles de años vivían. Los monjes que viven en la isla fueron llevados por sus padres en la espera que hicieran méritos y vivieran en la isla donde reside el Arca de la Alianza. Es posible que estos hombres de fe, que aún practican rituales milenarios, tengan información fidedigna acerca del Arca de la Alianza. Dicen que cuando el Arca de la Alianza fue traída a Etiopía por primera vez, no la llevaron a la ciudad de Aksum, sino a la isla de Kirkos, en el lago Tana, donde fue venerada durante cientos de años. La tradición de la isla cuenta que el Arca de la Alianza fue colocada en una tienda llamada Tabernáculo, aquí, en esta saliente rocosa. Sin ser alterada por arqueólogos o buscadores de tesoros, esta pequeña meseta de hecho muestra evidencias de la construcción de una tienda como dice la historia. Aún pueden verse hoyos precisamente separados por 4 metros y hechos en dirección de norte a sur y de este a oeste. No resulta sorpresa que estos hoyos se aproximen a conformar un perímetro del tabernáculo descrito en la Biblia.
Pero ¿existen más evidencias que confirmen esta tradición? Los etíopes y los monjes me mostraron muchos implementos que, según me dijeron, eran del templo de Salomón. Me mostraron tenedores de carne, cuencos, atriles, trompetas de plata. Les pregunté por qué no se llevaron estos implementos a Axum junto con el Arca de la Alianza y me dijeron que como el país se había convertido al cristianismo, ya no los necesitaban, que fueran llevados a Axum, de manera que fueron abandonados y dejados con los monjes en la isla. Según la versión de los monjes, este largo plato de bronce llamado gomer, utilizado en los sacrificios con sangre, este atril y estos grandes tenedores de carne, también utilizados en los sacrificios con animales, fueron artefactos que se abandonaron. Y si estos objetos son del templo de Salomón, son los únicos que existen en la actualidad. Todas las piezas del rompecabezas encajan. Hay evidencias de que el arca abandonó Jerusalén justo antes de la invasión de los babilonios. Luego tenemos el templo construido en la isla de Elefantina, varios cientos de kilómetros al sur. 200 años después el templo es destruido y cerca de esa época comienzan a escucharse rumores acerca de que el arca está en Etiopía, en la isla de Kirkos. Los monjes afirman que el arca estuvo allí durante 800 años hasta que el rey cristiano llegó y trasladó el arca a Axum. Escuché extrañas historias acerca del arca y dónde se encuentra, a dónde la llevaron. Los etíopes están firmemente convencidos y lograron convencerme a mí de que o bien tienen una réplica totalmente fidedigna del Arca de la Alianza o tienen a la verdadera que se menciona en la Biblia. Existe una leyenda aún más intrigante acerca del paradero del Arca de la Alianza. Pero antes de aceptarla ciegamente, tal vez primero sea útil examinar reseñas israelíes aún más provocativas. Esta tradición comienza en el año 586 a.C., cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y su ejército estaban por lanzar el ataque final sobre Jerusalén. Según historiadores judíos, esto pudo preverse, y los sacerdotes del templo tomaron precauciones para proteger el arca. Los pecados de este pueblo deben ser una abominación a los ojos de Jehová. Es cuestión de horas, tal vez minutos, antes de que Nabucodonosor y sus babilonios iracundos caigan sobre nosotros. No debemos permitir que el arca caiga en manos paganas. Debemos llevarla a la bóveda de Salomón. Nosotros 6 somos demasiado débiles para cargar el arca del modo en que Dios instruyó a Moisés. Nosotros somos jóvenes, venerable, y ansiamos servir a Jehová. Dadnos vuestra bendición y vuestras órdenes. Os enviaremos a la muerte. Vosotros habréis de ser encerrados en el túnel. Mis hermanos y yo vivimos desde siempre en el templo. Preferimos terminar aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Vuestra gracia y perdón, venerables. Las murallas fueron vencidas y los babilonios entraron a la ciudad. Debéis iros de inmediato. Rápido, hermano. Debemos hacerlo rápido. Según esta tradición, el arca fue llevada por los sacerdotes y guardada en secreto en una bóveda bajo el templo de Salomón, a la que solo podía accederse a través de un túnel subterráneo. Se la creía perdida para siempre hasta ahora. La evidencia más importante de que la Biblia es literalmente verdad podría provenir del redescubrimiento del Arca de la Alianza. Esa es la razón por la cual tantos la buscaron tan denodadamente. ¿Pero hay un camino medio entre ambas hipótesis? ¿Podría haber un arca en Etiopía y otra bajo el monte del templo?